El sol dorado del oeste proyectaba sombras largas sobre las llanuras de Montana, cuando Willa Boone permanecía inmóvil frente al altar. Su vestido blanco ondeaba con la brisa tibia de la primavera de 1875, mientras sus ojos se quedaban fijos en el vacío donde debía estar su prometido. La carta en las manos temblorosas del pastor lo decía todo. Holt Mercer había huido con la dote y los ahorros de su familia, dejándola sola frente a más de 300 personas. «Lo siento, señorita Boone», susurró pastor Eli Redding, con una compasión que dolía más que la vergüenza ardiendo en sus venas. Willa sintió el peso de cada mirada clavada en su espalda. Los murmullos se propagaban entre la multitud reunida frente a la pequeña iglesia blanca de Dustmere. El rostro de su padre, Hank Boone, se había vuelto ceniciento. Su madre, Ada Boone, lloraba abiertamente. Las manos de Willa temblaban tanto que el pequeño ramo de flores silvestres que había recogido esa mañana se deshizo en el suelo de madera. «Creo que tengo una solución», resonó una voz grave desde el fondo del templo. La multitud se abrió como el mar, y entre el pasillo humano avanzó una figura alta, firme. Willa lo había visto solo de pasada durante sus 3 años en Dustmere. Kyle Tassin, el dueño del Red Hawk Ranch, colindante con la granja de su familia, caminaba con la seguridad tranquila de quien ha pasado la vida en la silla de montar, su sombrero oscuro sostenido con respeto entre las manos. El cabello, del tono del trigo quemado por el sol, brillaba bajo la luz que entraba por las ventanas. «¿Señor Tassin?», murmuró sorprendido el pastor. «¿Qué lo trae por el pueblo hoy?» «Venía a presentar mis respetos», respondió Kyle, sin apartar los ojos del rostro de Willa. «Pero parece que he llegado en un mal momento». El rubor subió por las mejillas de la joven. Por supuesto, el hombre más rico del condado presenciaba su humillación. Enderezó la espalda, negándose a derrumbarse ante la vergüenza. «Señor Tassin, este no es el momento», empezó su padre, pero Kyle levantó una mano. Aquel gesto bastó para imponer silencio. La autoridad tranquila de un hombre que había construido su fortuna desde la nada. «Señorita Boone», dijo al llegar a los escalones del altar, con una voz lo bastante baja para que solo la familia y el pastor lo oyeran. «No pretendo entender lo ocurrido hoy, pero sí sé que una mujer como usted no merece semejante humillación». «Usted no sabe nada de mí», replicó Willa con la voz quebrada. Una sonrisa leve se dibujó en los labios del vaquero. «Sé más de lo que imagina. La he visto trabajar junto a su padre en los campos, cuando otras mujeres se esconderían del sol. La he visto enseñar a los niños en la escuela dominical, con una paciencia que yo no tendría. Y sé que el hombre que la abandonó es un necio». Antes de que Willa pudiera responder, Kyle se volvió hacia Hank Boone. «Entiendo que su familia atraviesa dificultades, y que después de hoy serán peores». El rostro del padre se contrajo de vergüenza. Holt se llevó todo: el dinero, los ahorros, lo que teníamos para mantener la granja. Kyle asintió lentamente y volvió a mirar a Willa. «Señorita Boone, tengo una propuesta que podría resolver varios problemas a la vez». Hizo una pausa, eligiendo las palabras. «Necesito una esposa que administre mi hogar, y usted necesita un marido que repare lo que este día destruyó». Los labios de Willa se entreabrieron incrédulos. «¿Está hablando de un matrimonio por conveniencia?» «Exactamente», respondió él sin rodeos. «Su granja colinda con mis tierras. Llevo años queriendo comprar ese terreno. Si acepta, saldaré las deudas de su familia, aseguraré su hogar, y usted llevará mi nombre». «Esto es una locura», susurró Willa, aunque en su mente ya se agitaba el pensamiento de lo que aquello significaría para sus padres. Kyle extendió su mano, la palma hacia arriba. «Tal vez lo sea, pero a veces la locura es preferible a la ruina». Willa miró esa mano endurecida por los años de trabajo bajo el sol. El silencio se hizo espeso mientras cientos de personas contenían la respiración. «¿Por qué haría algo así?», preguntó al fin.
Los ojos azules del vaquero, tan claros como el cielo de verano, se clavaron en los de ella. Porque creo en ayudar a los vecinos cuando más lo necesitan, porque las tierras de su padre completan mi frontera norte, y porque ninguna mujer merece ser avergonzada así. Hizo una pausa. Y también, porque la he admirado desde lejos más tiempo del que debería confesar. Un suspiro ahogado escapó de los labios de Ada Boone. No tiene que decidir ahora, continuó Kyle. Pero el pastor está aquí, los invitados también, y yo le ofrezco una salida digna. Willa miró a sus padres, el rostro lloroso de su madre, la derrota silenciosa de su padre. Pensó en las deudas, en las tierras que perderían, en los cuchicheos que los seguirían por años. Volvió la vista hacia Kyle Tassin. En su mirada no había burla ni engaño, solo paciencia. Y algo más que no lograba descifrar. Si acepto, dijo despacio, será un acuerdo puramente de negocios. Por supuesto, respondió él, aunque un brillo fugaz cruzó sus ojos. Tendrá su propia habitación en la casa del rancho. Solo le pediré que ayude con el personal y que reciba a mis asociados de vez en cuando. A cambio, sus deudas serán pagadas y su familia conservará su tierra con un contrato justo. Willa respiró hondo mientras los murmullos del público crecían como el viento del desierto. Aquel hombre era casi un desconocido, y aún así, allí estaba Willa Boone, dispuesta a unirse a él para toda la vida con tal de salvar a su familia de la ruina. ¿Me tratará con respeto?, preguntó en voz baja. Siempre, respondió Kyle Tassin sin titubear. Willa miró al pastor, Eli Redding, que parecía tan sorprendido como el resto, y luego volvió su atención a Kyle, que aún mantenía la mano extendida. Entonces, sí, señor Tassin, dijo ella al fin, colocando sus dedos temblorosos sobre su palma áspera. Acepto su proposición. Un murmullo de asombro recorrió la iglesia cuando Kyle subió los escalones para colocarse a su lado en el altar. Willa apenas podía creer lo que estaba ocurriendo mientras el pastor, tras una breve vacilación, iniciaba de nuevo la ceremonia, cuando Kyle deslizó un sencillo aro dorado en su dedo. ¿De dónde lo había sacado siquiera? Y el pastor los declaró marido y mujer. Ella tuvo la sensación de observar su vida desde fuera, como si perteneciera a otra persona. Señora Tassin, dijo él con voz suave, ofreciéndole su brazo. ¿Nos vamos? Willa apoyó la mano en el pliegue de su codo, sintiendo la firmeza del hombre bajo el traje negro. Al volverse hacia la multitud, alcanzó a ver la cara del mejor amigo de Holt Mercer, boquiabierto al fondo del templo. Entonces lo comprendió. Holt debía haberlo enviado para presenciar su humillación. En cambio, aquel hombre informaría que Willa Boone se había casado con el ranchero más poderoso del condado, apenas 10 minutos después de haber sido abandonada. Ese pensamiento le dio fuerzas para levantar la barbilla y caminar por el pasillo del brazo de su nuevo esposo, ignorando las miradas y los susurros que la seguían bajo el sol brillante de Montana. Kyle la condujo hasta un elegante carruaje negro, marcado con el emblema del Red Hawk Ranch. La ayudó a subir con delicadeza y luego se volvió hacia sus padres, que los habían seguido aún aturdidos. Señor y señora Boone, dijo con respeto, mis hombres traerán las pertenencias de su hija al rancho esta misma tarde. Por supuesto, son bienvenidos cuando deseen visitarla. Ada Boone se adelantó, con lágrimas aún resbalando por su rostro. Señor Tassin, no sé cómo agradecerle lo que ha hecho hoy. No hace falta agradecer, señora, respondió él con serenidad. He recibido mucho más de lo que he dado. Sus ojos se posaron en Willa, que permanecía rígida en el interior del carruaje, intentando asimilar el torbellino del día. Ahora, si nos disculpan, mi esposa y yo tenemos mucho que hablar. Subió junto a ella, tomó las riendas y el carruaje se puso en marcha. Cuando dejaron atrás la iglesia, Willa al fin logró hablar. No entiendo nada de esto, murmuró. ¿Por qué atarse a una mujer que apenas conoce?
Kyle mantuvo la vista fija en el camino mientras cruzaban la calle principal de Dustmere, pasando frente a los curiosos y la tienda general donde Holt Mercer solía trabajar. La he observado durante 3 años, señorita Boone. Se corrigió con una leve sonrisa. Señora Tassin, sé más de usted de lo que imagina. Eso no suena precisamente tranquilizador, replicó Willa, apretando entre los dedos los tallos desnudos de su ramo. Una media sonrisa curvó los labios de Kyle. De acuerdo. Empecemos con lo que usted sabe de mí entonces. Ella lo pensó un momento mientras dejaban atrás el pueblo, avanzando por el camino que se extendía hacia el oeste, rumbo a las vastas tierras del Red Hawk Ranch. Llegó a Dustmere hace 5 años, empezó. Compró el rancho en ruinas del viejo Peterson y lo convirtió en el más próspero del territorio. Emplea a la mitad de los hombres del condado y nunca ha perdido una manada por los cuatreros ni por las tormentas. Dicen que es justo, pero exigente. Una descripción bastante precisa, admitió él. ¿Algo más? Está soltero, o al menos lo estaba hasta hace unos minutos. No viene mucho al pueblo y, cuando lo hace, mantiene las distancias. Las mujeres del comité local llevan años intentando emparejarlo. Kyle soltó una carcajada sincera, grave y cálida. También es verdad. Willa se removió incómoda sobre el asiento de cuero. Dicen que fue un héroe en la guerra, pero usted nunca habla de eso. Las manos de Kyle se tensaron ligeramente en las riendas, aunque su rostro siguió sereno. No fui un héroe. Solo un hombre que hizo lo que debía. La miró de reojo. ¿Algo más? Sí, respondió ella con voz suave. Superó la oferta de la compañía minera cuando intentaron comprar los derechos de agua de mi padre el verano pasado. Él nunca entendió por qué pagó tanto. La mina habría contaminado el arroyo que cruza nuestras tierras. Protegía mi inversión, contestó Kyle con sencillez. Y ahora ha conseguido una esposa para protegerla también, replicó Willa con amargura. Kyle detuvo el carruaje y la miró de frente. Señora Tassin. Willa, corrigió con tono más cálido. Lo que dije en la iglesia era verdad. Este acuerdo beneficia a ambos. Su familia conservará su tierra y su honor. Y yo ganaré algo más. ¿Y qué gana usted exactamente?, insistió ella. Sus ojos, del color del cielo despejado, la sostuvieron firmes. Una compañera. Alguien con quien compartir el peso de un rancho demasiado grande para un solo hombre. Podría haber contratado una ama de llaves, murmuró Willa. Una ama de llaves no puede recibir a los compradores de ganado de Chicago, ni ayudarme con las formalidades del territorio, replicó Kyle. Y tampoco me habría permitido frustrar el plan que su antiguo prometido había estado tramando. Los ojos de Willa se abrieron de par en par. ¿Qué quiere decir? Kyle suspiró y volvió a hacer chasquear las riendas. Holt Mercer lleva meses haciendo preguntas sobre mi rancho. Demasiadas preguntas, pensó Kyle Tassin, su voz grave rompiendo el silencio del camino. Sospecho que Holt Mercer planeaba usar las tierras de tu familia como punto para robar mi ganado y pasarlo a Canadá. Eso es absurdo, replicó Willa Boone con incredulidad. Holt podrá ser muchas cosas, pero no un criminal. El tiempo dirá, contestó él con tono enigmático mientras el carruaje coronaba una colina. Ante ellos se desplegaba el rancho Red Hawk, extendiéndose bajo la luz dorada como un océano de praderas. Una gran casa de madera de 2 pisos dominaba el centro del valle, rodeada de establos, graneros, corrales y campos cercados donde pastaban cientos de reses. «Bienvenida a casa, señora Tassin», murmuró Kyle, observando su reacción. Willa tragó saliva, abrumada por la magnitud de su nueva vida. «Es impresionante», admitió. «Es un trabajo en progreso», respondió él, guiando el carruaje cuesta abajo. «Igual que nuestro acuerdo». Al acercarse, vio a varios Tassin's men detener sus labores para observar con curiosidad. Una mujer corpulenta salió al porche principal, limpiándose las manos en el delantal.
Las noticias viajan rápido, susurró Willa. Uno de mis hombres debió adelantarse desde el pueblo, dijo Kyle, deteniendo los caballos. Señora Greyhawk, llamó hacia la mujer. Tenemos una nueva dueña en el rancho Red Hawk. La mujer, de cabello canoso y mirada incrédula, lo observó boquiabierta. Pero, señor Tassin, usted salió esta mañana para revisar el potrero norte. Los planes cambian, Ruth Greyhawk, respondió él con naturalidad, bajando del carruaje y ofreciéndole la mano a Willa. Permítame presentarle a mi esposa, la señora Willa Tassin. Willa sintió las mejillas arder cuando la mujer abrió aún más los ojos. ¿Su esposa?, repitió, atónita. Desde hace una hora, confirmó Kyle, sosteniendo firmemente el brazo de Willa. Por favor, prepare la habitación principal y haga llenar una tina. La señora ha tenido un día largo. Por supuesto, señor Tassin, balbuceó Ruth antes de desaparecer en el interior, seguramente para difundir la noticia entre el personal. Van a pensar que te he engañado de alguna manera, susurró Willa mientras subían los escalones. Que piensen lo que quieran, respondió él con calma. En una semana estarán demasiado ocupados trabajando para murmurar. El interior de la casa superó sus expectativas. Suelos pulidos, muebles de calidad y una elegancia sencilla que hablaba de prosperidad sin presunción. Kyle la fue guiando por las habitaciones, presentándole al personal sorprendido. A partir de ahora este será tu dominio, le explicó al llegar a una sala iluminada por grandes ventanales. Ruth Greyhawk ha estado haciendo de ama de llaves, cocinera y esposa del encargado a la vez, más de lo que cualquier mujer puede manejar. Te agradecerá la ayuda cuando se le pase el susto. Willa se dejó caer en un sillón mullido, agotada. ¿Señor Tassin? Kyle la interrumpió con suavidad. Si queremos que esto parezca un matrimonio real, al menos en público, deberías llamarme por mi nombre. Kyle, repitió ella probando el sonido. No estoy segura de saber cómo manejar un lugar de este tamaño. Mis padres solo tenían una granja modesta. Él se sentó frente a ella, dejando el sombrero sobre la mesa. Aprenderás. Ruth te ayudará mientras te adaptas. No espero perfección, Willa. Solo tu mejor esfuerzo. La sinceridad de su voz la sorprendió. Lo miró detenidamente por primera vez. Su rostro curtido por el sol, las líneas en los ojos, una pequeña cicatriz en la sien derecha que se perdía entre el cabello. Había en él una quietud difícil de descifrar. ¿Y qué esperará de mí? ¿Como esposa?, preguntó al fin. Su expresión se mantuvo serena. Lo mismo que dije en la iglesia. Es un acuerdo práctico. Espero que administres la casa, recibas a mis invitados y seas ante el mundo mi esposa. Más allá de eso, tu tiempo te pertenece. ¿Y por las noches?, preguntó ella con las mejillas encendidas. Los ojos de Kyle se suavizaron. Tendrás tu propia habitación, Willa. Te di mi palabra de que te trataría con respeto, y pienso cumplirla. Una mezcla de alivio y una emoción inexplicable la recorrieron. Gracias, murmuró simplemente. Él se levantó. Debes de estar agotada. Ruth ya tendrá lista tu baño. Hablaremos mañana cuando hayas descansado. Willa se incorporó, alisando su vestido de novia, aquel que había cosido durante 3 meses soñando con otro destino. Una cosa más, dijo Kyle desde el umbral. Pase lo que pase. Quiero que sepas que lo que dije era verdad. Holt Mercer fue un necio al dejarte ir. Antes de que pudiera responder, él se alejó por el pasillo, sus pasos resonando en la madera. Willa se quedó sola con sus pensamientos, en lo que ahora era su hogar. La primera semana de Willa Tassin transcurrió entre presentaciones, explicaciones y silencios. Sus pertenencias llegaron desde la granja de sus padres, junto con una carta empapada en lágrimas de Ada Boone, mezcla de gratitud y preocupación. Las noticias de su repentino matrimonio se esparcieron por todo el condado, acompañadas de toda clase de rumores y conjeturas. Kyle Tassin resultó ser exactamente lo que había prometido: respetuoso,
justo y casi siempre ausente. Se levantaba antes del amanecer para trabajar con sus hombres y solo regresaba al caer la tarde, cuando compartían una cena silenciosa llena de cortesía contenida. Luego, él se encerraba en su despacho para revisar las cuentas del rancho, mientras Willa Boone se volcaba por completo en aprender cómo funcionaba su nuevo hogar. Tras superar el susto inicial, Ruth Greyhawk se mostró paciente y amable, guiándola en las tareas de administrar una casa con cocinera, 2 sirvientas, un mozo de establo y varios vaqueros que entraban y salían del barracón. En el 7º día de su matrimonio, Willa se hallaba en el huerto recolectando verduras para la cena, cuando escuchó el galope de un caballo acercándose. Al levantar la vista, reconoció la silueta encorvada de su padre y una ola de calidez le llenó el pecho. «¡Papá!», exclamó, dejando la cesta y limpiándose las manos en el delantal mientras corría hacia él. Hank Boone desmontó con torpeza, y su rostro curtido se iluminó al verla. «Ahí está mi niña», dijo, dándole una palmada afectuosa en la espalda. «Tu madre está que no duerme, preocupada por cómo te va aquí». «Estoy bien, papá», aseguró ella conduciéndolo hacia la casa. «Todos han sido muy amables». Hank echó un vistazo alrededor, admirando sin disimulo la prosperidad del lugar. «Es increíble. Cuesta creer que mi hija sea la señora de todo esto». Willa sonrió con un deje de melancolía. «Solo es una casa más grande, con más bocas que alimentar». «¿Y en casa? ¿Cómo van las cosas?». El semblante de su padre se ensombreció. «Por eso vengo. Hay rumores en el pueblo». «¿Rumores?», preguntó ella inquieta. Vieron a Holt Mercer ayer en Billings, alardeando de un trato importante con ganado. El estómago de Willa se contrajo. «¿Qué tipo de trato?». «Nadie lo sabe con certeza», dudó Hank. Pero el Marshal Clay Vance halló rastros de una gran manada moviéndose hacia el norte, cruzando las tierras de tu esposo, ganado que no era suyo. «¿Cuatreros?», susurró Willa, aunque ya intuía la respuesta. «Eso dicen», afirmó su padre con gravedad. «Y aseguran que están planeando algo más grande». Las sospechas de Kyle volaron a su mente. Él había advertido sobre Mercer y ella no le había creído. «¿Le has contado esto al señor Tassin?». «Vine directo aquí, ¿no?», respondió Hank con gesto incómodo. «Pero hay algo más, hija. Antes de tu boda, Holt Mercer andaba preguntando cosas sobre el rancho, dónde pastaba el ganado, cuántos hombres vigilaban de noche, qué caminos llevaban a la frontera norte. El calor del día pareció desvanecerse». «¿Crees que está metido con los cuatreros?». «Creo», respondió su padre con cautela, «que tu marido tal vez te salvó de algo peor que una humillación». Antes de que pudiera contestar, el sonido de varios caballos irrumpió en el aire. Kyle Tassin apareció sobre la colina junto a 3 de sus hombres. Desde lejos, Willa percibió la tensión en su postura al ver el caballo de su padre. «Señor Boone», saludó al desmontar con voz medida. «Qué sorpresa tenerlo por aquí». «Señor Tassin», respondió Hank, inclinando la cabeza. «Traigo noticias que debe escuchar en persona». Kyle miró brevemente a Willa y luego señaló hacia la casa. «Sigamos adentro». En el despacho, Willa escuchó con creciente alarma mientras su padre relataba todo lo que había oído en el pueblo, añadiendo detalles sobre la conducta de Mercer antes de la boda. «Preguntaba por las rutas del ganado, por los pastos», explicó Hank. «En ese momento pensé que solo quería aprender, pero ahora no estoy tan seguro». El rostro de Kyle permaneció sereno, aunque sus dedos se aferraban al borde del escritorio. ¿Mencionó nombres? ¿Algún cómplice? «No a mí», negó Hank, pero se le veía rodeado de tipos rudos en la cantina, gente que nadie del condado conocía. Kyle intercambió una mirada con su capataz, Jed Crow, que había estado escuchando en silencio. «Dobla la guardia en el norte y el este», ordenó Kyle. «Nadie cabalga solo hasta nuevo aviso». «Sí, señor», respondió Jed, tocándose el sombrero antes de salir. «Señor Boone,
continuó Kyle con tono formal. Le agradezco que haya venido a contarme esto. Confirma lo que sospechábamos. No podía quedarme cruzado de brazos mientras el hombre que cuidó de mi hija era robado, replicó Hank con dignidad. Mi esposa y yo le estamos agradecidos. El gesto de Kyle se suavizó. Entre familia no hay deudas, señor Boone. La palabra familia quedó flotando entre los tres, dándole un nuevo peso a su vínculo inesperado. Hank se aclaró la garganta, visiblemente conmovido. Será mejor que regrese antes de que oscurezca. Tu madre querrá saber cómo estás. Se quedará a cenar, dijo Kyle con firmeza. Y uno de mis hombres lo acompañará de regreso. Si Mercer anda mezclado con cuatreros, nadie relacionado con este rancho debería viajar solo. Después de despedir a su padre, escoltado por un vaquero, Willa fue a buscar a Kyle y lo encontró en el granero, revisando la montura de su corcel negro, un animal imponente con una estrella blanca en la frente. «Vas a ir tras ellos», dijo Willa Boone, sin rodeos. Kyle Tashin no levantó la vista del arnés que revisaba. «Voy a patrullar la frontera norte», respondió con calma. «Hemos perdido 30 reses este mes. No parece mucho, pero ocurre con demasiada regularidad para ser casualidad. ¿Y crees que Holt Mercer está detrás de eso?», preguntó ella. Entonces Kyle la miró por fin. Sus ojos grises se tornaron serios bajo la penumbra del granero. «No lo creo, lo sé. La pregunta es con quién trabaja. ¿Y qué tan grande es su operación?». Willa se abrazó a sí misma. A pesar del calor del atardecer, un escalofrío le recorrió la espalda. «No puedo creer que haya sido tan ciega. Estuve a punto de casarme con un ladrón de ganado. No podías saberlo», contestó Kyle, su voz más suave que nunca. «Hombres como Mercer saben disfrazar bien sus intenciones». «Debí sospechar», insistió ella. «Todas esas preguntas sobre tus tierras, su repentino interés en los senderos del norte. Pensé que solo quería conocer mi mundo. En realidad me estaba usando». Kyle dejó las riendas a un lado y se acercó despacio hasta quedar frente a ella. «Willa, mírame». Ella alzó los ojos con vacilación. «No eres responsable de los crímenes de Holt Mercer», dijo con firmeza. «Tú fuiste su víctima, no su cómplice». Algo en la seguridad de su mirada derrumbó el muro de vergüenza que Willa había levantado alrededor de sí. «No puedo dejar de pensar en lo que habría pasado si me hubiera casado con él», susurró. «Si hubiera usado la granja de mis padres para ocultar su robo. Ellos podrían haberlo perdido todo. La tierra, su nombre, incluso su libertad». «Pero no ocurrió», recordó Kyle con calma. «Y no ocurrirá. Lo que Mercer planeaba se rompió el día que tú y yo nos casamos. Nuestro matrimonio». Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de un significado nuevo. Un lazo extraño, ni amor ni simple conveniencia, algo incierto que empezaba a tomar forma. «¿Cuándo volverás?», preguntó ella, buscando distraerse de la tensión que la envolvía. «Antes del amanecer, si todo sale bien», respondió él, preparando su caballo. «Dejaré a 2 de Tashin's men vigilando la casa. No salgas después del anochecer». Willa asintió, pero dudó un instante. «Ten cuidado, Kyle. Los hombres que mi padre mencionó suenan peligrosos». Kyle esbozó una leve sonrisa que suavizó su rostro endurecido. «He enfrentado peores, señora Tassin». El tono sereno con que lo dijo hizo que Willa se preguntara otra vez qué clase de cosas habría vivido durante la guerra. «¿Aún así?», murmuró. «Preferiría que mi esposo regresara sin nuevas cicatrices». Él sonrió apenas. «Haré lo posible por cumplir ese deseo». Montó su caballo y partió con 4 de sus hombres de confianza. Willa permaneció en el patio, observando cómo se perdían entre las sombras del crepúsculo. Solo cuando el silencio volvió al rancho, admitió el miedo que la atenazaba. No solo por Kyle, sino también por lo que Holt Mercer pudiera hacerle a ella. Aquella noche no logró conciliar el sueño. Escuchaba cada crujido de la madera,
cada suspiro del viento entre las tejas. Al fin, cerca de la medianoche, se levantó y se sentó junto a la ventana, envuelta en una manta, mirando las praderas bañadas por la luz plateada de la luna. Debió haberse quedado dormida un momento, porque despertó de golpe con el sonido de cascos acercándose. Corrió a la ventana y vio a Kyle desmontar en el patio, dando órdenes breves a sus hombres. Aún desde allí, notó su cansancio y la rigidez con que apoyaba el costado derecho. Sin pensarlo, Willa se puso una bata sobre el camisón y bajó corriendo a la cocina. Justo cuando empujaba la puerta trasera, Kyle entraba. «¿Estás herido?», dijo de inmediato, notando la manga rasgada y la sangre seca en su antebrazo. Él se sorprendió al verla. «No es nada. Una rama me arañó cuando cruzábamos el bosque». Sus ojos se entrecerraron al verla despeinada, con las mejillas pálidas. «¿Has dormido algo?». «Lo suficiente», mintió ella mientras avivaba el fuego. «Siéntate, haré café y revisaré esa herida». Kyle obedeció sin discutir, dejándose caer en una silla con un leve gemido que intentó ocultar. Willa preparó el café y sacó la caja de medicinas que Ruth Greyhawk guardaba en la despensa. «¿Encontraste algo?», preguntó al ponerle una taza humeante enfrente. Kyle bebió un sorbo antes de contestar. «Rastros de una gran manada moviéndose al norte, tal como dijo tu padre. Seguimos el rastro hasta el cañón sobre Cottonwood Creek, pero se perdió entre las rocas». Ella empapó un paño limpio y comenzó a limpiar la herida. «¿Cuántas reses?». «50, tal vez más», respondió, observando sus manos con una expresión impenetrable. «Demasiadas para un robo improvisado. Fue algo planeado». Willa aplicó un ungüento sobre la piel curtida de su brazo, rozando apenas su calor. «¿Volverán a intentarlo?». «Sin duda. La gran arreo hacia Billings comienza en 3 días. Más de 2000 cabezas atravesando campo abierto», dijo Kyle, con la mandíbula tensa. «Es el momento perfecto para un robo a gran escala», murmuró Kyle Tassin, mientras Willa Boone terminaba de vendarle el brazo, sintiendo bajo sus dedos la firmeza de sus músculos y el calor de su piel. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella. «Cambiar la ruta, duplicar la guardia, y si hace falta tenderles una trampa». Kyle apenas frunció el ceño cuando ella ajustó el vendaje. «Gracias». Willa dio un paso atrás, súbitamente consciente de que seguía con su bata de dormir. «Deberías descansar un poco antes de que amanezca». Kyle asintió, vació su taza de café de un solo trago y se levantó. Al llegar a la puerta se volvió hacia ella con una expresión imposible de descifrar. «Gracias por esperarme, Willa». Antes de que pudiera aclarar que no lo había hecho a propósito, ya se había marchado, sus pasos resonando en la escalera hasta el dormitorio que quedaba en el extremo opuesto del pasillo al suyo. Willa se quedó en la cocina, observando cómo el amanecer iba iluminando poco a poco las montañas. Pensó en el hombre con quien ahora compartía apellido. Un hombre que le había tendido la mano en el altar sin una palabra de amor, que la trataba con una cortesía intachable, pero mantenía su corazón escondido. Un hombre que, pese a todo, arriesgaba su vida por proteger no solo su rancho, sino también a los que dependían de él. Por primera vez desde aquella boda improvisada, Willa se preguntó si entre ellos podría llegar a haber algo más que un simple acuerdo. Los 2 días siguientes pasaron como un torbellino. El rancho entero se preparaba para el gran arreo de primavera. Kyle pasaba la mayor parte del tiempo con Tashin's men, planeando la nueva ruta y organizando la seguridad. Willa, decidida a ser útil, se encargó del aprovisionamiento, revisó listas, ayudó a Ruth Greyhawk con las raciones y supervisó que no faltara nada para los 20 vaqueros y las 2000 reses que viajarían hasta Billings. La víspera del viaje, Kyle reunió a todo el personal en el patio principal. Willa permaneció a su lado, intentando parecer tranquila mientras enfrentaba un mar de rostros curtidos por el sol. «Como muchos saben», empezó Kyle sin preámbulos, «hemos tenido problemas con cuatreros en la frontera norte.
El arreo de mañana será una tentación para ellos, por eso cambiaremos la ruta. En lugar de pasar por Cottonwood Pass, llevaremos el ganado hacia el sur, cruzando el Valle Boone, y llegaremos a Billings desde el este. Un murmullo recorrió al grupo. Todos sabían que el camino del sur era más largo y difícil. 3 días extra de polvo y cansancio. Sé que no es lo ideal, continuó Kyle, pero nos dará ventaja. Los bandidos esperarán que sigamos la ruta habitual. Cuando lo descubran, ya estaremos demasiado lejos. ¿Y si nos están vigilando desde el rancho?, preguntó uno de los hombres mayores. Lo he pensado, respondió Kyle con calma. Por eso saldremos hacia el norte, como siempre. Cuando estemos fuera de su vista, daremos media vuelta por Broken Timber y seguiremos al sur. Jed Crow y yo ya hemos explorado el trayecto. Con voz firme y segura, fue asignando tareas y posiciones, con la precisión de un comandante veterano. Willa lo observó en silencio, notando la manera en que los hombres lo miraban con respeto. Ellos seguirían a Kyle Tassin hasta el fin del mundo, comprendió. Lo admiraban. Lo creían. Cuando la reunión terminó y los vaqueros se dispersaron para hacer los preparativos finales, Kyle se volvió hacia ella. Dejaré a Jed Crow al mando del rancho mientras esté fuera. Si ocurre algo, él se encargará de mantenerte a salvo. Willa frunció el ceño. ¿Vas a ir con el arreo? Pensé que el capataz lo dirigía normalmente. Así es, pero con la amenaza de los cuatreros necesito estar allí. Su expresión se suavizó al ver la preocupación en sus ojos. He hecho esto muchas veces, Willa. Regresaré en 2 semanas. 2 semanas. Apenas se conocían desde hacía 3, pero la idea de no verlo inquietó más de lo que quiso admitir. Claro, dijo con serenidad forzada. Tendrás todo listo al amanecer. Kyle la miró por un momento, como si intentara leer algo en su rostro. Hay otra cosa, añadió. Le pedí al Marshal Clay Vance que vigile el rancho mientras estoy fuera. Después de lo que tu padre contó sobre las preguntas de Mercer, temo que intente vengarse contigo. El estómago de Willa se encogió, pero mantuvo el rostro firme. Puedo cuidarme sola, Kyle. No lo dudo, dijo él con una media sonrisa. Pero hazme caso. Quédate cerca de la casa y guarda mi rifle en tu habitación. Antes de que pudiera protestar, Ruth Greyhawk la llamó desde la cocina por algún desastre con los víveres. Willa solo alcanzó a asentir y salir corriendo. Esa noche, mientras revisaba por última vez las provisiones, notó que se demoraba a propósito, repasando cajas y sacos ya verificados. No quería regresar a su habitación vacía, ni admitir lo que sentía al saber que él se iría al amanecer. «Deberías estar durmiendo», dijo la voz de Kyle desde el umbral del almacén. «Mañana llegará antes de lo que crees». Willa se giró, sorprendida, y lo encontró observándola con esa misma mirada profunda y enigmática que empezaba a reconocer demasiado bien. «Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto», dijo Willa Boone, levantando la vista cuando Kyle Tassin cruzó la puerta del almacén. «Lo está», respondió él con tono sereno, avanzando un paso. «Has hecho en 3 semanas lo que otras mujeres necesitarían 3 meses para lograr». El halago la tomó por sorpresa y un leve rubor le coloreó las mejillas. «He tenido buena guía de Ruth Greyhawk», replicó con modestia. Kyle negó despacio. «Es más que eso. Tienes un don natural para organizar y dirigir. Los hombres lo han notado. Jed Crow dice que las provisiones de este viaje son las mejor preparadas que ha visto en 10 años». Willa bajó la mirada, desconcertada por la franqueza de su elogio. «Gracias», susurró. Kyle dudó un instante, luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. «Tengo algo para ti. Pensé dártelo antes, pero no encontré el momento adecuado». De su palma brilló una pequeña llave colgada de una cadena de plata. «¿Qué es?», preguntó ella, tomándola con cuidado. «La llave de mi despacho», explicó Kyle. «Mientras esté fuera, necesitarás acceder a los libros de cuentas, al correo y a cualquier asunto que no pueda esperar mi regreso». Willa observó la llave en su mano.
Era un objeto pequeño, pero el gesto pesaba más que el metal. Kyle, yo no sé nada sobre contabilidad de ranchos. Los libros están marcados, y dejé instrucciones en el cajón superior del escritorio. Dijo con calma. Confío en ti, Willa, y más que eso, respeto tu inteligencia y tu criterio. Ella alzó la mirada, genuinamente sorprendida. Apenas me conoces. Algo se encendió en sus ojos, una chispa que oscilaba entre ternura y respeto. Sé lo suficiente, respondió. Cerró sus dedos con suavidad sobre la llave. Llévala contigo. La cadena es lo bastante larga para ocultarla bajo el cuello si lo prefieres. Willa deslizó la cadena por su cabeza. La llave, aún tibia del bolsillo de Kyle, descansó sobre su piel, justo encima del corazón. Debería dejarte terminar, dijo él, retrocediendo un paso. Partimos al amanecer. Estaré levantada para despedirte, prometió ella. Kyle asintió, pero antes de salir se volvió hacia ella. Willa. Dijo su nombre con una gravedad inesperada, como si quisiera decir algo más. ¿Sí? Preguntó, esperanzada. Duerme bien. Fue todo lo que dijo antes de desaparecer por el pasillo. Willa se quedó inmóvil, tocando la pequeña llave en su garganta, sintiendo una conexión extraña con aquel hombre que seguía siendo un misterio. Fiel a su palabra, se levantó antes del alba para supervisar los últimos preparativos. El patio del rancho era un hervidero de actividad. Los vaqueros ajustaban monturas, revisaban sogas y contaban reses bajo el cielo aún rosado. Kyle se movía entre ellos con la autoridad tranquila de quien sabe que lo seguirán sin dudar. Cuando por fin entró a la cocina, Willa ya tenía café y pan caliente esperándolo. Dicen los muchachos que el clima se mantendrá despejado por lo menos una semana, comentó ella mientras le servía. Buena noticia, dijo Kyle, comiendo rápido. La ruta del sur tiene mejores fuentes de agua, así que incluso si llueve después, no será un problema. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Willa quería decir algo importante, algo que no sonara torpe ni frío, pero no encontró las palabras. Kyle fue quien habló primero. He dejado cartas en mi escritorio para mis socios de Billings. Si vienen mientras estoy fuera, dales la información que necesiten. Por supuesto, respondió ella, aliviada por el tono práctico. ¿Hay algo más que deba saber? Jed Crow sabrá cómo contactarme si ocurre una emergencia, explicó, terminando el café. Si no, nos veremos en 2 semanas. 2 semanas. Le parecieron una eternidad. Willa se levantó con él y lo acompañó hasta la puerta, donde esperaban sus alforjas. Ten cuidado, susurró. Kyle se volvió, y por un momento su expresión se ablandó de un modo que casi le dolió. Lo tendré, dijo, y alzó la mano para tocar la cadena en su cuello, rozando apenas su piel. Recuerda lo que te pedí. Quédate cerca de la casa. Lo prometo, contestó, resistiendo el impulso de tomarle la mano. Un grito desde el patio anunció que todo estaba listo. Kyle se colocó las alforjas al hombro y salió al porche, con Willa detrás. En el corral, 20 Tassins men montaban sus caballos, esperando órdenes. Más allá, el bramido del ganado llenaba el aire. Kyle subió a su corcel negro con un movimiento ágil. Se acomodó en la silla y tomó las riendas. «Cuida de mi hogar, señora Tassin», dijo con tono formal, tocando el ala del sombrero. «¿Y usted?» «Cuide de mi esposo, señor Tassin», replicó Willa, sorprendida de sí misma por usar ese tono posesivo. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro antes de girar el caballo y unirse a sus hombres, lanzando órdenes firmes mientras el amanecer teñía el cielo de oro. Willa permaneció en el porche hasta que el último jinete desapareció tras la colina, con el polvo de 2000 reses flotando en el aire. Solo entonces sintió el vacío en el pecho y esa inquietud silenciosa que ya no quiso disimular.
La primera semana sin Kyle Tashin transcurrió sin incidentes. Willa volcó toda su energía en mantener el rancho. Ordenó una limpieza general, revisó las cuentas como él le había enseñado, y por las tardes encontraba un extraño consuelo escuchando el eco de sus pasos ausentes en la casa que ahora era suya. Huerto nuevo. Willa Boone había decidido que el jardín de cocina debía estar más cerca de la casa. Le gustaba sentir el olor de la tierra húmeda al amanecer. Jed Crow, el capataz callado que había quedado a cargo del rancho, demostraba ser respetuoso y eficiente, informándole de las tareas diarias sin atosigarla con detalles innecesarios. El Marshal Clay Vance pasó 2 veces, tal como Kyle Tassin había dispuesto, sin encontrar nada fuera de lo común. Pero fue al 8º día cuando el peligro llegó. Willa estaba en el despacho revisando la correspondencia del correo semanal, cuando escuchó el galope de varios caballos acercándose por el camino principal. Se asomó a la ventana y vio 3 jinetes. 2 eran desconocidos. El tercero, en cambio, le heló la sangre. Holt Mercer. Su corazón empezó a latir con fuerza. Él se desmontó con la misma elegancia fría de siempre. Cabello oscuro bien peinado, sonrisa pulida, esa que antes había hecho que se le acelerara el pulso, y que ahora le provocaba un escalofrío. Jed Crow salió del granero, la mano descansando cerca del revólver, observando con cautela. Willa no escuchó lo que hablaron, pero vio cómo Holt señalaba la casa con aire de dueño, y eso bastó para que le subiera la rabia. Un golpe en la puerta del despacho la hizo girar. Ruth Greyhawk asomó la cabeza, visiblemente alterada. «Señora Tassin, hay hombres pidiendo verla. Uno de ellos dice ser su antiguo prometido». Willa tocó la llave que colgaba bajo su cuello, símbolo de la confianza de Kyle. «Pídale a Jed que los haga pasar al salón, Ruth. Bajaré en un momento». Se alisó el cabello, respiró hondo y enderezó su vestido azul sencillo. No podía negarse a ver a Holt sin parecer asustada, y jamás le daría el gusto de creer que aún tenía poder sobre ella. Cuando entró en el salón, Holt Mercer la esperaba junto a la ventana, observando la estancia con curiosidad insolente. Sus 2 acompañantes, tipos duros, con ojos de pistoleros, se mantenían cerca de la puerta. Los 3 se giraron cuando ella apareció. «Willa», dijo Holt con esa voz suave y calculada que ella recordaba bien. «¿Te ves muy bien? Parece que el matrimonio te ha sentado de maravilla». «Señor Mercer», respondió ella con frialdad, usando su apellido a propósito. «¿A qué debo su visita al rancho Tassin?» Si la formalidad le molestó, no lo demostró. «Pasaba por aquí y pensé en saludar a la nueva señora del rancho. Después de todo, casi fuimos familia». «No fuimos nada», replicó Willa firme. «Diga lo que vino a decir o márchese. Tengo trabajo». La sonrisa de Holt se borró. «Sigo viendo que guardas rencor por aquel pequeño malentendido». «¿Llamas malentendido a robar los ahorros de mi familia y dejarme plantada en el altar?», le cortó ella, la voz serena aunque por dentro ardía. «Si no tienes nada más». «Sí que tengo», interrumpió él con tono más duro. «Sé que tu esposo está afuera, conduciendo el ganado por la ruta del sur. Un cambio curioso, ¿no crees?». El estómago de Willa se contrajo. Aquello confirmaba sus sospechas. Mercer estaba aliado con los ladrones de ganado, pero su rostro no reveló nada. «Los asuntos de mi esposo no le incumben, señor Mercer». Él dio un paso hacia ella, y Willa tuvo que contenerse para no retroceder. «Se vuelven de mi incumbencia cuando ese hombre interfiere en lo que era mío». «Yo nunca fui tuya», dijo en voz baja, llevando una mano al pequeño Derringer, que desde la partida de Kyle guardaba en el bolsillo. «Ni lo fue el dinero de mi familia». Holt soltó una risa seca. «No hablaba de ti, aunque admito que has caído de pie. Este rancho». Miró alrededor con una mueca. «Vaya ascenso desde la vieja granja de tu padre». «¿Qué quieres, Holt?», preguntó ella con cansancio.
Información, respondió él, y sus ojos se enturbiaron con codicia. Kyle cambió la ruta del arreo. Quiero saber qué camino toma hacia Billings. Willa comprendió al instante. Mercer y sus Mercer's Riders habían planeado una emboscada al norte, y al descubrir el cambio de ruta buscaban salvar su golpe. No tengo idea de lo que hablas, mintió con calma. Y aunque lo supiera, no te lo diría. El rostro de Holt se endureció. No juegues conmigo, Willa. Sé que tu esposo te lo cuenta todo. ¿Dónde lleva el ganado? El señor Tashin no comparte sus decisiones conmigo, respondió ella, apretando la empuñadura del arma escondida. Y creo que ya es hora de que te vayas. Uno de los hombres junto a la puerta, impaciente, gruñó. Esto no lleva a ningún lado, Mercer. Registremos la casa. Todos los capataces guardan mapas. Los ojos de Willa se abrieron un poco. Era cierto. Kyle mantenía mapas detallados de todas las rutas en su despacho. El mismo al que solo ella tenía acceso con aquella llave. Holt la miró con malicia. Quizá Jenkins tenga razón, dijo acercándose un paso. ¿Dónde está la oficina de tu marido? ¿Arriba? No van a registrar nada, declaró Willa con firmeza. ¡Jed!, llamó, con la esperanza de que el capataz siguiera cerca. Pero Holt se movió con una rapidez inesperada. Cruzó la habitación y la sujetó del brazo antes de que pudiera dar un paso más. Eso no fue muy amable de tu parte, Willa, dijo Holt Mercer, apretándole el brazo con fingida cortesía. Creí que tu madre te había enseñado mejores modales. Suéltame, ordenó ella, la voz baja y firme. Sacó el pequeño derringer de su bolsillo y lo apoyó contra sus costillas. Los ojos de Holt se abrieron con sorpresa. Luego se entornaron. Calculadores. No vas a dispararme, Willa. No tienes el valor. Tal vez ella no, interrumpió una voz grave desde la puerta. Pero yo sí. Era Jed Crow, apuntando el rifle directo a la cabeza de Mercer. Solo necesito que la señora Tassin dé la orden. Holt soltó lentamente el brazo de Willa, levantando las manos en un gesto de falsa calma. Esto es un malentendido. Solo teníamos una conversación amistosa. No sonaba muy amistosa, gruñó Jed sin bajar el arma. Señora Tassin, ¿qué hacemos con ellos? Willa retrocedió un paso, el dedo aún en el gatillo. Acompáñelos fuera del rancho, señor Crow. Y deje claro que no deben volver jamás. El rostro de Holt se endureció. Esto no ha terminado, Willa. Tu esposo se ha ganado un enemigo poderoso. No, señor Mercer, respondió ella con serenidad helada. Usted se ganó uno cuando decidió atacar las tierras de mi marido. Ahora lárguese. Jed hizo un gesto con el rifle, y Holt, junto a sus Mercer's Riders, no tuvo más opción que salir del salón con furia contenida. Willa lo siguió desde una distancia prudente, observando desde el porche cómo Jed los escoltaba hasta sus caballos. Ya montado, Holt se volvió una última vez. Dile a Tashin que cuide su espalda. La banda de Mercer aún no ha terminado con él. Dicho eso, clavó las espuelas y se alejó al galope, sus hombres tras él. Las manos de Willa temblaban cuando bajó el arma. La banda de Mercer, murmuró. Tan egocéntrico como siempre. Jed Crow regresó al porche. ¿Está bien, señora Tassin? Sí, gracias, señor Crow, respondió intentando mantener la voz firme. Pero me preocupa mi esposo. Si Holt está decidido a encontrar el arreo. El rostro curtido de Jed se ensombreció. El patrón previó esa posibilidad. Dejó un rastro falso. No lo encontrarán a menos que ya sepan la ruta exacta. Willa asintió, aunque la inquietud no la abandonaba. Aún así, deberíamos enviar un aviso. ¿Podría uno de los hombres salir a buscarlos? Jed lo pensó un instante. Sería arriesgado. Si los Mercer's Riders siguen vigilando, podrían rastrear al mensajero directo hasta el ganado. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó ella con frustración. Esperar, señora Tashin, y prepararnos. Los 6 días siguientes fueron los más largos de su vida. Willa duplicó la guardia,
hombres apostados día y noche en cada entrada. Jed le enseñó a disparar con el rifle de Kyle, y ella practicó hasta que el hombro le dolía, decidida a estar lista si Holt regresaba con más hombres. No hubo señales directas de los forajidos, pero Willa sentía que la vigilaban. Pequeños indicios. Un brillo lejano que podía ser un catalejo, huellas recientes en la ladera sobre el rancho, el ganado nervioso en los corrales. En el 14º día de ausencia de Kyle, el que debía ser su regreso, Willa despertó antes del alba, con la esperanza y el miedo peleando dentro de su pecho. Si todo había salido bien, el arreo ya habría llegado a Billings, las reses vendidas, y Kyle estaría de camino a casa. Pero el día transcurrió sin noticias, y al caer la noche, el miedo se apoderó de ella. Algo había salido mal. Lo sentía. Salió al porche y miró hacia el horizonte oscuro del este. Jed Crow se acercó con rostro neutro. «Podrían haberse demorado en Billings, señora Tashin», dijo. «A veces los negocios tardan más de lo previsto. O pudieron haber sido emboscados», susurró ella, diciendo en voz alta lo que más temía. Holt pudo encontrarlos. Jed no tuvo respuesta. «Enviaré un jinete mañana si no llegan noticias. Averiguaremos qué ocurrió». «Gracias, señor Crow», respondió ella con un hilo de voz. Esa noche durmió poco, atormentada por pesadillas. Kyle y sus hombres rodeados en algún paso de montaña, superados en número por Mercer's Riders. Al amanecer, con los ojos ardiendo por el cansancio y las lágrimas contenidas, salió a ver el sol nacer. A media mañana, escuchó un sonido lejano, cascos y voces. Corrió al porche, el corazón golpeándole el pecho. Una nube de polvo se levantaba en el horizonte este. «Señor Crow», gritó sin apartar la vista de los jinetes. «¡Vienen hombres!». El capataz salió del granero, se cubrió los ojos con la mano y miró al grupo que avanzaba hacia el rancho. Era su caballo. Después de un largo silencio, Jed Crow exhaló y su cuerpo se relajó. «Son ellos», dijo con una sonrisa poco común cruzándole el rostro curtido. «Ese es el semental del patrón al frente». El alivio golpeó a Willa Boone tan fuerte que tuvo que aferrarse a la baranda del porche para no perder el equilibrio. Estaban a salvo. Kyle Tassin estaba a salvo. A medida que los jinetes se acercaban, Willa notó algo que le heló la sangre. Eran menos hombres de los que habían partido. Quizá 15, no 20. Su alivio se mezcló con inquietud mientras contaba mentalmente las siluetas. Kyle cabalgaba al frente, inconfundible incluso a la distancia. Cuando entraron al patio, Willa vio su rostro cubierto de polvo y una barba de varios días sombreándole la piel tostada. Aún así, seguía erguido, firme en la silla, y verlo así le provocó una oleada de emociones que no supo nombrar. Los Tashin's Men desmontaron con lentitud, exhaustos. Los mozos corrieron para tomar las riendas de los caballos. Kyle entregó las suyas y murmuró algo que Willa no alcanzó a oír. Entonces alzó la vista y al verla de pie en el porche, se detuvo. Incluso desde el otro lado del patio, ella sintió la fuerza de su mirada. Willa bajó los escalones sin pensar, avanzando con pasos rápidos sobre el polvo. Kyle fue a su encuentro y se detuvo justo antes de tocarla. «Willa», dijo, la voz ronca por el cansancio. «¿Estás bien?». Ella casi rió, incrédula ante su ironía. Había pasado noches sin dormir por miedo a perderlo, y su primera preocupación era por ella. «Sí, pero llegas tarde». Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. «Tuvimos problemas en el camino. ¿Ya más cerca?». Willa distinguió una mancha oscura en su manga, quizá sangre, y un corte fresco en la mandíbula. «¿Holt?», preguntó en voz baja. El gesto de Kyle se endureció. «Entonces sí vino». «3 días después de que partiste», confirmó ella. «Quería saber qué ruta habías tomado». Los ojos de Kyle se entornaron, peligrosos. «¿Te amenazó?». «Lo intentó», respondió Willa con calma.
Pero Jet Crow y yo le hicimos entender que no era buena idea. Un destello de orgullo brilló en la mirada del apache. Quiero que me cuentes todo. Pero antes debo atender a los hombres. Perdimos a 2 vaqueros en una emboscada hace 4 días, y hay 3 heridos. El corazón de Willa se encogió. Haré que Ruth Greyhawk prepare comida y mandaré por el doctor. Y tú también necesitas descansar. Kyle asintió agradecido. Gracias. Te veré dentro cuando pueda. Pasada la medianoche, Kyle entró en el despacho donde ella lo esperaba. Solo una lámpara y el fuego moribundo iluminaban la estancia. Se había bañado y cambiado de ropa, pero la fatiga seguía marcada en su rostro, y el corte en la mandíbula resaltaba sobre su piel morena. «Deberías estar durmiendo», dijo, repitiendo las mismas palabras que ella había oído antes de su partida. «¿Tú también?», respondió Willa, señalando la silla frente a ella. «Pero pensé que quizá necesitarías esto primero». Le empujó un vaso de whisky. Kyle lo aceptó con un leve gesto de gratitud, dejándose caer en la silla con un suspiro contenido. «El doctor dice que Jenkins y Martínez se recuperarán», comentó Willa, «aunque Jenkins quizá pierda la movilidad del brazo izquierdo». «Lo sé», dijo Kyle, tomando un largo trago antes de dejar el vaso. «Hablé con ellos antes de entrar. Ahora dime qué pasó allá». Willa le contó con detalle la visita de Holt Mercer, su amenaza, la forma en que se proclamó líder de los Mercer's Riders. Kyle escuchó sin interrumpir, y su expresión se ensombrecía con cada palabra. «Lo manejaste a la perfección», dijo al final, «aunque ojalá nunca hubieras tenido que pasar por eso». «¿Cómo logró encontrarte?», preguntó ella. «Jet me dijo que dejaste un rastro falso». Kyle torció la boca con amargura. «Lo hicimos. Pero Mercer tenía más hombres de los que esperábamos. Se dividieron y siguieron todas las rutas posibles, hasta dar con nuestro rastro en el Valle Boone». Bebió otro sorbo antes de continuar. «Nos emboscaron cerca de Hawks Ridge, disparando desde las rocas. Perdimos a Cooper y a Johnson en la primera ráfaga». Willa cerró los ojos un instante, recordando a los 2 jóvenes vaqueros que no volverían. «Lo siento mucho, Kyle. Luchamos hasta ahuyentarlos y logramos llegar a Billings con casi todo el ganado», explicó él. «Pero quedó claro que Mercer no solo quería robar vacas, quería sangre, por mi culpa», susurró Willa, dejando escapar por fin la culpa que la consumía. «Porque me casé contigo en vez de dejarlo humillarme». Kyle se inclinó hacia ella, los ojos brillando bajo la luz tenue. «No. Porque interferí en sus planes de usar la granja de tu padre como base. Porque construí algo que él desea y nunca podrá tener». Hizo una pausa y añadió con voz más baja. «Y sí. Quizá también porque tú me elegiste a mí, aunque no fuera una elección real». La respiración de Willa se detuvo. «Sí fue una elección», dijo suavemente. «Podía haberte rechazado en el altar. Pero no lo hice». Algo cambió en la mirada de Kyle. Quizá sorpresa, quizá algo más cálido. «No, no lo hiciste», susurró, antes de fruncir el ceño y llevarse la mano al costado. «Estás herido», se dio cuenta Willa. «No solo el corte del rostro». «No es nada», respondió Kyle, restándole importancia. «Una bala me rozó las costillas durante la emboscada. El doctor ya lo revisó», dijo Kyle Tassin. Willa lo observó con atención, notando las líneas de dolor que intentaba disimular. «Deberías descansar. Podemos hablar de Holt Mercer mañana». Kyle asintió, terminando el whisky y poniéndose de pie con movimientos medidos. «Estoy cansado, lo admito. Pero, Willa», dijo con voz baja, «me alegra estar en casa». Aquella frase sencilla le calentó el pecho más de lo que debería. «Yo también me alegro de que estés aquí», susurró. Durante unos segundos, se quedaron mirándose, la luz tenue proyectando sombras suaves entre ellos, algo silencioso pero intenso pasando en el aire. Kyle inclinó la cabeza y se dirigió hacia la puerta. «Kyle»,
lo llamó ella justo cuando alcanzaba el umbral. Desde que Holt vino, he dormido con tu rifle junto a la cama. ¿Quieres recuperarlo ahora que estás de vuelta? Una sonrisa genuina, la primera en días, se dibujó en el rostro de Kyle. Quédatelo, respondió. Te va bien, y se fue, dejando a Willa contemplando lo extraño que se había vuelto su destino. De novia abandonada a defensora armada del rancho Tassin en menos de un mes. A la mañana siguiente, Willa despertó con un sonido nuevo. Martillazos y voces de hombres afuera. Se vistió rápido y bajó, encontrando la casa casi vacía. Ni Ruth Greyhawk ni el personal de cocina estaban en su lugar. Siguió los ruidos hasta el porche, y se quedó sin palabras. El patio del rancho era un hervidero de actividad. Los vaqueros, que deberían estar descansando después del viaje, estaban levantando fortificaciones alrededor del complejo principal, mientras otros movían el ganado desde los pastos exteriores hacia zonas más seguras, cerca de los edificios. En medio de todo, Kyle Tassin daba órdenes con voz firme, supervisando el trabajo con mirada crítica. Al verla, cruzó hacia el porche. Se movía con cautela, pero parecía más descansado que la noche anterior. «Perdona el ruido», dijo a modo de saludo, «pero tenemos que prepararnos». «¿Prepararnos para qué?», preguntó ella, aunque temía la respuesta. El Marshal Clay Vance vino al amanecer. Dijo que Holt y sus Mercer's Riders fueron vistos cerca de Coopersville, avanzando hacia acá. Willa sintió que el estómago se le apretaba. «¿Cuántos hombres trae?» «Al menos 20, quizá más», respondió Kyle, el rostro sombrío. «He enviado mensajeros a los ranchos vecinos, pero no podemos contar con que lleguen a tiempo». Ella observó los preparativos con una comprensión repentina. «¿Crees que atacarán directamente el rancho?» Kyle asintió. Mercer perdió hombres y fracasó en su intento de robar el arreo. Su reputación está en juego. Querrá hacer una demostración. Willa recordó la mirada de odio de Holt cuando se negó a hablarle. «¿Qué puedo hacer para ayudar?», preguntó. Kyle pareció sorprendido. Luego asintió, complacido. «Ruth Greyhawk está organizando los víveres en el sótano. Es el lugar más seguro si comienzan los disparos. Puedes ayudarla a revisar provisiones y lo que falte». «Lo haré de inmediato», dijo Willa, mentalmente planificando. «Y gracias, por no decirme que me encierre mientras los hombres se ocupan de todo». Kyle sonrió levemente. «Después de cómo enfrentaste a Holt Mercer, no me atrevería». Durante todo el día, el rancho se transformó en una fortaleza improvisada. Apilaron pacas de heno como barricadas, colocaron carretas para bloquear los accesos directos y convirtieron la barraca de los vaqueros en una enfermería provisional. Un ayudante del sheriff llegó del pueblo trayendo más vendajes, medicinas y municiones. Al caer la noche, la tensión era palpable. Cada ruido hacía que los hombres se giraran con el arma lista. Kyle organizó turnos de vigilancia, colocando centinelas en todos los puntos de acceso. Willa se aseguró de que hubiera comida caliente para quienes entraban y salían de guardia, trabajando junto a Ruth Greyhawk, hasta que la mujer, exhausta pero firme, la reprendió. «Está rendida, señora Tashin. De nada servirá si se nos cae aquí. Váyase a descansar. O al menos, acompáñese un rato con el patrón». Willa obedeció y lo encontró en su despacho, inclinado sobre un mapa extendido bajo la luz de la lámpara. Kyle levantó la vista y su expresión se suavizó al verla. «Ruth me mandó a descansar», dijo ella, tomando asiento frente a él. «Pero no creo que quedarse aquí preocupada cuente como descanso». Kyle soltó una sonrisa cansada. «Probablemente no, pero me alegra que estés aquí». Ella observó los mapas. «¿Planeas las defensas?» «Y las rutas de escape si se complica», admitió él. «No arriesgaré la vida de todos por un pedazo de tierra». «¿Crees que llegaremos a eso?», preguntó Willa con un nudo en la garganta. Kyle guardó silencio un instante. Mercer tiene más hombres y está desesperado.
Eso lo vuelve peligroso. Willa bajó la voz. Pero este es tu hogar. Todo lo que has construido. Solo son paredes y tierra, respondió él con serenidad. Lo que importa es la gente. La sinceridad de sus palabras la conmovió. Ese hombre que la había desposado sin amor por salvar su honor, que arriesgaba su vida por proteger a otros, que ahora planeaba defender su hogar contra la muerte, no se parecía a ningún otro. Kyle. Empezó sin saber bien qué quería decir, solo sintiendo que algo dentro de ella necesitaba hablar. Un alboroto repentino afuera interrumpió a Willa. Gritos resonaron, seguidos por el golpeteo apresurado de botas sobre el porche. Kyle Tassin se puso de pie al instante, y antes de que pudiera abrir la puerta, Jet Crow irrumpió sin llamar. «Jinetes aproximándose desde el norte, jefe», informó con voz tensa. «Al menos una docena, y vienen rápido». Kyle tomó su cinturón y su arma del gancho junto a la puerta, abrochándoselos con movimientos automáticos. «Lleva a las mujeres al sótano. Coloca a los hombres donde hablamos». Jed asintió y giró para salir, pero Willa no se movió. «No pienso esconderme en el sótano, Kyle». Ambos hombres la miraron sorprendidos. Kyle fue el primero en reaccionar. Su expresión se endureció. «No es momento para discutir, Willa. Holt Mercer y sus hombres dispararán a matar». «Yo también sé disparar», replicó ella. «Tú mismo dijiste que manejo bien el rifle». «Esto es diferente», insistió Kyle. «No son latas en una cerca». Willa se dirigió al armario donde sabía que guardaba munición, y lo abrió con manos firmes. «Son hombres que quieren dañar a la gente que me importa. Eso los convierte en blancos suficientes para mí». Kyle y Jed intercambiaron una mirada que ella no alcanzó a descifrar. Luego Kyle suspiró, un sonido entre resignación y orgullo. «Jed, lleva a Ruth Greyhawk y a las demás al sótano. Dile a Martínez que ceda su puesto en la ventana del segundo piso a la señora Tassin. De todos modos, no está en condiciones de disparar». El capataz dudó solo un segundo antes de salir a cumplir las órdenes. Kyle se volvió hacia Willa, más serio que nunca. «Si te doy una posición, sigues mis órdenes al pie de la letra. Nada de heroísmos. Si te digo que te retires, te retiras. ¿Entendido?» Willa asintió, ignorando el miedo que crecía en su pecho. «Entendido». Kyle la observó unos segundos más. Luego fue al armero y sacó su mejor rifle. Lo revisó y se lo entregó. «Desde la ventana de arriba tendrás mejor visión. Da al blanco solo cuando dé la señal, y que cada disparo cuente». Willa aceptó el rifle, sintiendo su peso y su responsabilidad. «Lo haré». Kyle dudó un instante, luego le rozó la mejilla con los dedos. Un gesto tan inesperado que ella contuvo el aliento. «Ten cuidado», dijo simplemente. «Tú también», susurró ella, temiendo que fuera el último momento tranquilo entre ambos. Se separaron. Kyle salió a organizar la defensa del patio del rancho y Willa subió a su puesto. Desde la ventana podía verlos venir. Siluetas oscuras recortadas por la luz de la luna sobre la pradera. La batalla por el rancho Tassin comenzó poco antes de la medianoche. Holt Mercer y sus Mercer's Riders se acercaron sin disimulo, desplegándose sobre la cresta, perfectamente visibles bajo la luna. Holt avanzó solo, deteniéndose justo fuera del alcance de los rifles. «¡Tassin!», gritó, su voz clara en la noche. «Sal y enfréntame como un hombre». Desde su ventana, Willa vio a Kyle salir al patio, el rifle en la mano, apuntando al suelo. «Estoy aquí, Mercer. Di lo que tengas que decir y vete». Holt soltó una carcajada áspera. «He venido a recuperar lo que es mío». «Nada aquí te pertenece», respondió Kyle con calma. «Márchate mientras puedas. Me llevaré a la mujer y 50 reses como compensación por mis molestias», replicó Holt con desdén. «Hazlo y dejaré el resto de tu rancho en pie». Los dedos de Willa se cerraron con fuerza sobre el rifle. La osadía del hombre.
pretender reclamarla como si fuera suya después de todo lo que había hecho. Kael respondió sin vacilar. Mi esposa se queda donde está. Y respecto al ganado, puedes intentar tomarlo, pero será el último error de tu vida. Un murmullo recorrió a los hombres de Holt. El propio Mercer se irguió sobre la silla, sorprendido por la negativa. «¡Estás superado en número, Tassin!», vociferó, la rabia vibrando en su voz. «¡Sé sensato!». «Última oportunidad, Mercer», le devolvió Kael. «Márchate ahora o atente a las consecuencias». La respuesta de Holt fue un disparo que levantó polvo a los pies de Kael. En un instante, la noche estalló en fuego. Willa apoyó el rifle en el marco de la ventana, apuntando con precisión al primer jinete que cargó hacia la entrada. El retroceso la sacudió, pero vio al hombre caer del caballo. No había tiempo para pensar. Otro ya venía tras él. Durante lo que parecieron horas, aunque solo pasaron minutos, disparó una y otra vez, cada tiro medido, cada recarga rápida, consciente de que la vida de muchos dependía de su puntería. Abajo, el combate rugía. A través del humo, alcanzó a ver a Kael moviéndose entre posiciones, ordenando a los suyos, disparando con precisión mortal cuando era necesario. Aunque estaban en clara desventaja, los Tashin's Men resistían. El sonido de los disparos, los relinchos y los gritos de guerra se mezclaban con el olor acre de la pólvora. Y en medio de ese caos, Willa comprendió que ya no era una simple esposa salvada del escarnio. Ahora era parte de la defensa del rancho y del corazón de Kael. Los hombres del rancho resistieron con fuerza. Los atacantes no lograban avanzar ante las defensas bien preparadas. Pero de pronto, Willa vio algo que le heló la sangre. Holt Mercer, que hasta entonces se había mantenido en la retaguardia, se escabullía por el borde del combate, moviéndose hacia la parte trasera de la casa. Justo hacia la entrada de la cocina, donde no había barricadas. Willa sabía que la puerta estaba cerrada, pero no asegurada. Sin pensarlo dos veces, abandonó la ventana del frente, tomó munición extra y corrió por las escaleras traseras que llevaban directo a la cocina. Apenas llegó al último peldaño, escuchó el sonido de vidrio rompiéndose. Mercer, forzando su entrada por la ventana. Willa se pegó a la pared junto a la puerta del pasillo, el rifle firme entre sus manos. Escuchó cómo Holt abría y cerraba cajones, buscando algo. Respiró hondo, cruzó el umbral y apuntó. «Hasta ahí, Holt», dijo con voz firme. Él giró de golpe, el arma en la mano, pero se quedó inmóvil al ver el cañón del rifle apuntándole al pecho. Por un momento, se quedaron mirándose. El hombre que la había dejado plantada y la mujer que había aprendido a no temer. Willa sonrió. Aquella sonrisa falsa que alguna vez la había engañado. «Vine a rescatarte». «¿Rescatarme?», repitió ella incrédula. «¿De qué, exactamente?». «De este matrimonio falso», contestó con desdén. «Sé que Kael te obligó, aprovechándose de la situación de tu familia». Willa mantuvo el rifle inmóvil, el dedo firme en el gatillo. «El único que intentó aprovecharse de mi familia fuiste tú. Robaste nuestros ahorros y me dejaste humillada ante todo el pueblo». Holt fingió ofenderse. «Fue un malentendido. Necesitaba ese dinero para una inversión. Iba a devolvértelo, con intereses. Después de usar la granja de mi padre para traficar ganado», replicó Willa con frialdad. «Después de matar a hombres inocentes en el camino a Billings». Un brillo oscuro cruzó el rostro de Holt. «Los negocios son los negocios». Tassin debió mantenerse al margen. «Suelta el arma, Holt», ordenó Willa. «Todo terminó». Su expresión cambió. «No termina hasta que yo lo diga», gruñó. «Vine por ti y no me iré sin ti». «Sí, sí te irás», dijo una voz firme detrás de Willa. Era Kael Tashin, de pie en el umbral, con el arma lista. De una forma u otra. Willa no se movió. Mantuvo la mira sobre Holt, aunque el alivio la recorrió por dentro. Los ojos de Holt saltaron entre ambos, calculando su destino.
Ella no te ama, Tahsin, dijo con un hilo de desesperación. Solo se casó contigo para salvar el nombre de su familia. Tal vez, respondió Kael, sereno. Pero aún así me eligió, y yo la elegí a ella. Se colocó junto a Willa, apuntando también su revólver. Ahora deja caer el arma, o dejaré que mi esposa te muestre lo bien que aprendió a disparar. Por un instante, Willa creyó que Holt iba a rendirse. Su mano vaciló. La seguridad le abandonó el rostro, pero de pronto levantó el arma hacia Kael. Willa disparó sin pensar. El estruendo llenó la cocina. Holt retrocedió tambaleante, con una mirada incrédula mientras observaba la mancha roja expandirse sobre su camisa. El arma cayó de su mano, y él se desplomó contra la mesa, haciendo añicos los platos. Me disparaste, jadeó mirando a Willa con incredulidad. No me dejaste opción, respondió ella, con voz más firme de lo que sentía. La mirada de Holt se movió de Kael a Willa, con una mezcla de comprensión amarga. Ya lo veo, murmuró, la sangre burbujeando en sus labios. De verdad, lo elegiste. Y con esas palabras, Holt Mercer cayó al suelo, los ojos abiertos hacia el techo. Willa bajó lentamente el rifle, un temblor recorriéndola cuando comprendió lo que acababa de hacer. Kael se acercó, le quitó suavemente el arma y la giró hacia él. ¿Estás herida?, preguntó, revisándola con los ojos. Ella negó en silencio, el shock apoderándose de su cuerpo. Kael la abrazó con fuerza, protegiéndola entre sus brazos, mientras los disparos afuera comenzaban a cesar. «Ya pasó», susurró contra su cabello. «Los Mercer's Riders se retiran. Estás a salvo». Willa apoyó la cabeza en su pecho, respirando su calma. «Lo maté», dijo con voz baja. Kael la miró con seriedad, sin juicio. «Defendiste tu hogar, y a los tuyos, incluyéndome». La palabra hogar resonó dentro de Willa mientras miraba alrededor de la cocina, el corazón de aquella casa que ya sentía suya. Ese era su hogar ahora, y el hombre que la abrazaba, su esposo. No solo de nombre, sino de alma. «Sí», susurró al fin. «Lo hice». Los refuerzos llegaron tarde, pero suficientes para asegurar el fin del combate. 3 de los Mercer's Riders habían muerto en la batalla, entre ellos el propio Holt Mercer. Los demás huyeron al ver que su líder no regresaba, dispersándose por el territorio. Marshal Clay Vance organizó cuadrillas para rastrearlos, y con ayuda de los Dustmere Folks, capturó a casi todos los bandidos, poniendo fin a su red de contrabando de ganado. El rancho Tahsin no salió ileso. Uno de los hombres de Kael cayó defendiendo el corral norte. Varios resultaron heridos, y las balas habían dejado huellas en los muros y cercas. Pero el corazón del rancho sobrevivió, y la comunidad entera se unió. Los rancheros vecinos enviaron manos para reparar lo dañado. Las mujeres, guiadas por Ruth Greyhawk, llevaron comida caliente para los trabajadores. Durante días, Willa Boone trabajó codo a codo con Kael, organizando la limpieza, cuidando a los heridos y devolviendo el orden al hogar. Aquella experiencia la había transformado, la había endurecido en algunos aspectos, pero también había abierto su corazón. Y entre ellos dos, algo había cambiado también. La prudente distancia que Kael había mantenido desde su boda se había derretido poco a poco, dando paso a una calidez nueva, discreta pero constante. Ahora trabajaban como verdaderos compañeros, tomaban decisiones juntos, compartían las comidas entre risas suaves, y a veces, una simple mirada bastaba para decir lo que ninguno se atrevía a poner en palabras. 3 semanas después de la batalla, Willa estaba en el jardín, recogiendo las primeras verduras del verano, cuando oyó sus pasos detrás. Al volverse, lo vio acercarse con una pequeña caja de madera en las manos, y una expresión entre nerviosa y decidida. «Willa», dijo él, deteniéndose a pocos pasos. «¿Tienes un momento?» Ella dejó la canasta y se limpió la tierra de los dedos. «Claro, Kael». Él cambió la caja de una mano a otra antes de tenderla hacia ella.
Tengo algo para ti. Algo que debí darte hace semanas. Willa la tomó con curiosidad, y al abrirla, encontró un anillo de oro finamente grabado con diminutas flores que brillaban al sol. Kyle, susurró, conmovida. Es precioso. Era de mi madre, explicó él, observándola atentamente. Lo tuve guardado desde el día de nuestra boda, pero nunca pareció el momento adecuado. Ella lo miró, confundida. Pero ya me diste un anillo. Kyle respiró hondo. El que te di en la iglesia era prestado de Mara Danner, la esposa del pastor. No tenía nada preparado. No había planeado pedirte matrimonio ese día. Willa acarició el sencillo aro que había llevado durante un mes, comprendiendo por qué nunca había encajado del todo. ¿Y por qué me das este ahora? Kyle dio un paso más, lo bastante cerca para que ella pudiera ver los matices oscuros de sus ojos. Porque lo que empezó como un acuerdo se ha convertido en algo más. Al menos, para mí. El corazón de Willa se aceleró. En aquel rostro fuerte y reservado había una vulnerabilidad que pocas veces dejaba ver. ¿Y qué se ha convertido, Kyle?, preguntó en voz baja. Él tomó su mano. Me he encontrado en la inesperada situación de estar enamorado de mi esposa, dijo con sencillez. Y quiero que tenga un anillo que no simbolice un trato apresurado, sino un matrimonio verdadero, construido sobre respeto, admiración y cariño profundo. Las lágrimas le nublaron los ojos a Willa. ¿Cuándo lo supiste?, murmuró. Kyle sonrió apenas. Creo que comencé a enamorarme de ti cuando te vi de pie en ese altar, destrozada pero firme, negándote a caer. Pero lo supe con certeza el día que regresé del arreo y te vi esperándome en el porche. Fue la primera vez que sentí que volvía a casa. Willa parpadeó, dejando escapar una sonrisa entre lágrimas. He tenido miedo de aceptar lo que sentía, confesó. Temía confundir la gratitud con amor, o pensar que solo buscaba reemplazar lo que perdí. Kyle la miró con esperanza y duda. Willa dejó la caja a un lado, puso las manos sobre su pecho y sintió el latido firme bajo su palma. Ahora sé la diferencia, dijo suavemente. Entre obligación y elección, entre ilusión y amor. Le sostuvo la mirada. Te elijo, Kyle Tashin, no porque me salvaras del escarnio, sino porque eres un hombre justo, honesto, y porque contigo me siento a salvo y libre al mismo tiempo. La sonrisa que se formó en el rostro de Kyle lo transformó por completo, borrando el último rastro del hombre reservado del altar. Él le tomó el rostro entre las manos. ¿Puedo, al fin, besar a mi esposa como es debido?, preguntó con voz ronca. Willa se puso de puntillas y lo besó. Fue un beso lento al principio, pero pronto se volvió profundo, lleno de todo lo que habían callado durante semanas. Cuando se separaron, con la respiración entrecortada, Kyle apoyó la frente contra la suya. Debí hacerlo mucho antes, murmuró. Willa sonrió, con los ojos aún brillando. ¿Sí? Pero valió la pena esperar. Aún tenemos tiempo para recuperar lo perdido, dijo Kyle Tassin, retrocediendo un paso mientras sacaba el nuevo anillo de la pequeña caja de madera. Con delicadeza, retiró de su dedo la sortija prestada y la reemplazó por el anillo que había pertenecido a su madre. Encajó a la perfección, como si hubiese sido forjado solo para ella. Willa Boone, dijo con tono solemne, aunque sus ojos brillaban de alegría. ¿Quieres seguir siendo mi esposa? No por obligación, sino porque tú eliges serlo. ¿Sí?, respondió ella sin dudar. Hoy y todos los días que vengan. El sol del verano bañaba el jardín mientras Kyle la besaba, sellando sus nuevos votos con una promesa que no necesitaba palabras. Aquello que había empezado como un acuerdo desesperado en un altar, una mano tendida por un vaquero para salvarla de la humillación, se había convertido en algo inmenso, tan vasto y duradero, como el cielo abierto sobre Montana.
5 años después, Willa Tassin estaba de pie en el porche del rancho Tassin, observando cómo Kyle levantaba a su hija de 3 años para montarla sobre su primer pony. Sus manos eran firmes y seguras al ajustar la diminuta silla. A su lado, su hijo de 5 años ya estaba montado, erguido, con la misma confianza natural que su padre. «No tan rápido, Nathan», llamó Willa, protectora por instinto, aunque sabía que Kyle nunca dejaría que los pequeños corrieran peligro. Él levantó la vista y le sonrió con esa expresión que aún le aceleraba el corazón. «Es un Tashin, Willa. Nació para galopar. Pues esta Tashin prefiere que sus hijos regresen con todos los huesos en su sitio», replicó ella, aunque la sonrisa le traicionó al ver la felicidad en sus rostros. En 5 años, todo había cambiado. El rancho había crecido, incorporando no solo las tierras del viejo Hank Boone, sino también praderas al sur y al este. La casa principal se había ampliado, con una nueva ala que albergaba un cuarto de juegos y una guardería. La antigua banda de Mercer's Riders era ya leyenda, un recuerdo contado junto a las fogatas. Los que sobrevivieron estaban presos en las cárceles del territorio, y el peligro había desaparecido de aquellas tierras. Los padres de Willa, Hank y Ada Boone vivían en una cabaña cómoda dentro de la propiedad. Su padre ayudaba en las labores del campo y su madre dedicaba los días a sus nietos. Esa convivencia había cerrado heridas viejas y tejido nuevos lazos entre todos. Desde el porche, Willa observó cómo Kyle guiaba a los niños en círculos dentro del corral. Las risas de sus hijos se mezclaban con el susurro cálido del viento, y en ese instante ella pensó en todo lo que la había llevado hasta allí. La traición de Holt Mercer, que una vez creyó el fin de su mundo, se había convertido en el inicio de una vida mucho más grande de lo que había imaginado. Kyle levantó la vista de nuevo y sus miradas se cruzaron. En su sonrisa había amor, orgullo y gratitud. En ese momento, Willa supo con certeza que había tomado la decisión correcta aquel día en el altar, cuando colocó su temblorosa mano en la de él y se lanzó al vacío con fe. Algunos lo habrían llamado destino o suerte, pero Willa Boone sabía la verdad. Aquel fue el día en que dejó de ser víctima de las circunstancias para convertirse en la arquitecta de su propia felicidad. Y mientras su familia cabalgaba hacia ella bajo la luz dorada de la tarde, Willa Tassin bajó del porche para recibirlos, con el corazón pleno y el futuro seguro en el amor que habían construido juntos, paso a paso, día tras día.